Muy buenas tardes, soy Emilio Bouza, patrón de la Fundación de Ciencias de la Salud, donde nos encontramos. La Fundación tiene muchos objetivos, como algunos de ustedes conocen, pero uno de ellos e importante es la prevención y la anticipación de la enfermedad. Hemos decidido hace muy poco tiempo el realizar una serie de entrevistas con sociedades científicas en las que la prevención y los aspectos anticipativos tengan un relieve muy especial. Y quizás no hay mejor ejemplo de eso que la Sociedad Española de Geriatría. De manera que hoy tenemos la suerte de tener aquí al presidente, al doctor Francisco José Tarazona, presidente de la Sociedad Española de Gerontología y Geriatría, ¿no? Es así, creo que lo eres desde el año 23, No, desde el año pasado, desde el 25. desde el 25, y, y al que le hemos pedido que pase un rato con nosotros para que nos dé una idea de cuál es la constitución de su sociedad, cómo se estructura, cuáles son los aspectos preventivos que más preocupan a vuestro grupo, y le hemos preparado una serie de preguntas que nos centren en ese sentido. La primera es ¿cuándo y por qué surge esta sociedad? ¿Cuál es un poco su pequeña historia? Pues la sociedad surge en el año 1948, de hecho es una de las 10 sociedades más antiguas entre las sociedades españolas vinculadas a especialidades médicas y los inicios los conforman grandes clínicos españoles de la talla de Francisco Grande Cobián, Gregorio Marañón, Manuel Bertrán Báguena, Teófilo Hernando, Francisco Vega, que se agrupan sobre todo para buscar varias situaciones. Por una parte, esa vocación preventiva que también tiene la Fundación y la búsqueda del mejor conocimiento de los procedimientos que acontecen durante el envejecimiento para intentar prevenir la aparición de la enfermedad y sobre todo, y es el objetivo principal de nuestra sociedad, mantener y preservar la calidad de vida de las personas mayores. Maravilloso. ¿Cómo lo estructuráis en este momento? ¿Cuáles son los socios y cuál es la división que tiene la sociedad Bueno, intrínsecamente? en este momento somos casi 3.000 socios, que nos agrupamos en tres grandes áreas, el área clínica, el área social y el área biológica, y a su vez estas tres áreas tienen 31 grupos de trabajo diferentes. En- o sea, sois 31 grupos distintos Distintos. de actividades diferentes. Exacto, pongo Sí, sí. algunos ejemplos. Hay un grupo de trabajo de dependencia, hay grupos de trabajo sobre síndromes geriátricos específicos como demencia, malnutrición, caídas, osteoporosis, es decir, todos los ámbitos vinculados a las personas mayores. Y también desde la perspectiva de las ciencias básicas tenemos dos grupos de trabajo que buscan biomarcadores de envejecimiento y otro grupo concreto que analiza el proceso de la longevidad extrema y se centra sobre todo en personas mayores centenarias. Fenomenal. Ahora mismo, una especialidad tan importante que atiende a un grupo de población creciente y esencial, ¿cómo está realmente reconocida e integrada en los hospitales? ¿En proporción adecuada o a tu juicio inadecuada? Desgraciadamente un poco inadecuada. Tenemos un país que se divide en 17 comunidades autónomas y eso lleva a ciertos desequilibrios y asimetrías. En algunas comunidades autónomas, como la de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, la expansión de la geriatría es importante y prácticamente todos los hospitales públicos cuentan con un servicio de geriatría. Sin embargo, esta situación no es tan idílica en otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana de la que yo procedo, Andalucía o el País Vasco, donde el desarrollo de la geriatría todavía necesita muchos pasos hacia adelante. Y en esos lugares el cuidado geriátrico supongo que está un poco disperso entre otras especialidades. Efectivamente, yo creo que hay tres grandes especialidades transversales: Sí, atención primaria, medicina interna y nosotros, sí. y donde no existen servicios de geriatría son las otras sociedades, son las otras especialidades, mejor dicho, las que se ocupan de la De, atención a estos pacientes. ahora mismo en nuestro sistema español, ¿cuál es el programa formativo de un geriatra?
realmente, ¿y en qué lo diferencias o cómo se diferencia de lo que pasa en una especialidad afín, como puede ser medicina interna? Ujú. ¿Cómo se forma un geriatra? A ver, un geriatra se forma vía MIR como un Sí, internista. Son 4 años de formación. El primer año es troncal, es muy parecido a las otras especialidades transversales, pero a partir de ahí empiezan las diferencias. Tenemos una mayor formación en el cribado, diagnóstico, tratamiento de la fragilidad como síndrome geriátrico. Tenemos una mayor formación en áreas específicas como ortogeriatría, debido a que los pacientes con fractura de cadera tienen una alta prevalencia de comorbilidades y de síndromes geriátricos que favorecen que el geriatra colabore con el traumatólogo para el mejor devenir de esos pacientes, no solo durante el ingreso, sino también en la alta hospitalaria. Tenemos una alta formación en cardiogeriatría para determinar si el paciente es subsidiario de un recambio valvular quirúrgico o de un procedimiento percutáneo, o directamente la situación del paciente impide cualquiera de estas dos técnicas quirúrgicas. Y por último, en el ámbito de la oncogeriatría también tenemos una formación específica por lo mismo, porque la geriatría colabora de forma multidisciplinar con oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas y cirujanos para determinar el grado de fragilidad del paciente, si es reversible en un periodo de tiempo relativamente corto, para que pueda recibir este paciente mayor el mismo tratamiento que uno más joven, o debemos adaptar e individualizar el tratamiento a las características del paciente. y ahora mismo, si tuvieras que esquematizar los objetivos fundamentales a 4 o 5 años fecha, periodo de tu mandato, ¿cómo los estructurarías? ¿Cuál es lo fundamental ahora mismo como objetivo de vuestra sociedad? Mira, antes de contestarte esta pregunta, finalizo la anterior, que se me había olvidado un aspecto. Además de la formación específica de geriatría Sí, para médicos, también existe la especialidad de enfermería de geriatría, que son 2 años y que permite en los equipos multidisciplinares que la enfermera colabore en la gestión del caso y en el diagnóstico de los síndromes geriátricos. Respecto a cómo veo yo el periodo del mandato, en este momento estamos dándole un impulso importante a nuestro congreso, que es la actividad anual más una importante, vez al año, una vez al una vez año, al año en España. y normalmente acuden entre 1.000 y 1.200 profesionales de distintas disciplinas. La mayor parte son médicos geriatras, Sí. pero también vienen psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, economistas, vienen también Soy de muy arquitectos, amplio espectro, ingenieros, deduzco, somos ¿no? muy amplio No espectro. sois una sociedad de médicos geriatras, sino de gente interesada en la geriatría de cualquier Y la perspectiva. gerontología, efectivamente, porque la medicina actual y el abordaje actual de los pacientes mayores requiere de equipos multidisciplinares, y Sí, no es un único facultativo especialista en geriatría, sino todo un equipo aquí. multidisciplinar, el que atiende de forma adecuada a estas personas. Ahora mismo, ¿cómo os financiáis? ¿Cuál es la fuente fundamental de financiación? ¿Qué soporte recibís del mundo oficial, del ambiente privado, de donaciones, cuotas de socios? Haznos un pequeño Sí, retrato de el grueso fundamental son las cuotas de los socios, lo y fundamental. el segundo ingreso importante son los beneficios que deja el El Congreso. Congreso Anual. Esos son los 2 puntos fundamentales. Además del Congreso, anualmente hacemos una gran cantidad de cursos que están acreditados por las distintas entidades, Sí. y a través de esos cursos también conseguimos cierto remanente para la sociedad. También postulamos a proyectos competitivos que surgen de distintas convocatorias. Tuvimos un proyecto importante en la legislatura anterior, que fue presidente José Augusto García Navarro, porque Sí. obtuvimos del Ministerio de Asuntos Sociales, dentro de la Agenda 2020, una cantidad importante para llevar a cabo un proyecto que titulamos Vivir mejor en casa, para evitar la institucionalización de las personas mayores. Hemos terminado el proyecto. El año que viene, con parte de la formación que dimos con el proyecto, vamos a seguir haciendo un curso para cuidadores formales, para acreditarlo en el manejo de las personas con discapacidad y dependencia, y básicamente es a través de la formación de lo que conseguimos los fondos para mantenernos. ¿Quieres darnos una cifra de qué presupuesto manejáis y qué le cuesta a un socio
ser parte de esta sociedad, una cosa aproximada. Sí, sí, sí. Empezamos por la parte más fácil, que es la cuota de socios son 72 euros al año. 72 Y creo que es bastante es razonable. muy razonable. Y para residentes y estudiantes se reduce al 50%, son 36 euros al año, que creo que todavía Está muy es bien. más accesible. Sí. El presupuesto me da miedo hasta casi decirlo, porque al principio de año, cuando veo que tenemos que cubrir el presupuesto, es una de las cosas que más me quita el sueño. Estamos en torno a los 450.000, 500.000 euros al año de presupuesto. De presupuesto, Sí, de con- presupuesto anual. eso es, Sí, contando que el Congreso solo se lleva una partida importante. incluyendo, ahí van los que nos has contado los beneficios del Congreso, pero Eso también el es, Congreso genera unos gastos. efectivamente. Sí. Y de alguna manera, si te preguntásemos, ahora mismo, bueno, las sociedades científicas en nuestro medio dependemos mucho de la autoridad sanitaria. ¿Cuál sería la tabla de demandas o de solicitudes que hace una sociedad como la vuestra a la autoridad sanitaria en general? ¿En qué terreno se mueve eso? A ver, nuestra gran demanda para las instituciones públicas, tanto ministerios como consejerías de sanidad de los distintos territorios autonómicos, es mantener un precepto constitucional que es la equidad en la atención. En estos momentos la atención al paciente mayor es muy desigual en los distintos territorios autonómicos, pero muchas veces dentro de la misma comunidad autónoma y muchas veces dentro de la misma provincia. El acceso a la geriatría es muy desigual. Muy desigual. Creemos que si conseguimos esa equidad, podemos aportar los grandes beneficios de nuestra especialidad para las personas mayores que van en la línea de la prevención. Somos médicos muy poco prescriptores, normalmente somos especialistas que retiramos una gran cantidad de prescripciones inadecuadas para mejorar la calidad de vida del paciente, aunque parezca una paradoja, pero solemos ser más de prescriptores que ¿Qué prescriptores, prescriptores? aunque somos partidarios de la prescripción adecuada, Sí. independientemente del número. Sois una sociedad, por eso hemos pensado en vosotros como la primera, como decíamos antes, eh, muy centrada en la prevención. Eso Y es. como nos has dicho, no sois gente que pone fármacos, sino que en general los retira. ¿Cuáles son ahora mismo vuestros problemas prioritarios en número y en importancia desde un punto de vista preventivo? Es decir, ¿cuáles son las líneas que sigue la sociedad y cómo las pone en marcha? Posiblemente nuestra principal preocupación a nivel preventivo es evitar la discapacidad y dependencia. Por eso somos, iba a decir pesado, pero pesado no es la palabra, insistente es más adecuada en, perdón, la detección temprana de la fragilidad, De la fragilidad. porque la fragilidad es el último estadio reversible del deterioro funcional antes de la aparición de la discapacidad y dependencia. En ese sentido, en otros países vecinos como Francia se han puesto proyectos en marcha como el proyecto ICOP, que intenta detectar la presencia de hiperfragilidad y fragilidad en el ámbito de atención primaria para, de forma coordinada con los servicios de geriatría, instaurar las medidas adecuadas para revertir la fragilidad y, por Sí. lo tanto, mantener una funcionalidad y calidad de vida suficiente en las personas mayores y tratar de evitar esa discapacidad y dependencia que ya no tienen una posible reversibilidad. Ajá. Tú eres una persona, he visto por tu currículum que no solo participas dirigiendo la sociedad en España, sino que tienes una gran participación internacional y europea. Eso probablemente te da una perspectiva para hacer un cierto balance comparativo. ¿Cómo ves la geriatría española en relación a tu buena información de cómo está la geriatría mundial y muy especialmente me consta que conoces muy bien la europea? ¿Cómo estamos? A nivel de formación y a nivel de producción científica, estamos lideramos muchos proyectos. De hecho, muchos geriatras españoles son los coordinadores y directores de los grupos de trabajo de la Sociedad Europea de Medicina Geriátrica. Es decir, que en ese aspecto estamos muy bien. Sí, Somos muy valorados por nuestra formación, somos muy proactivos y tenemos una producción científica de las más importantes de Europa, equiparables a la geriatría británica y la geriatría italiana, que son, junto con nosotros, las más potentes. Sin embargo, a nivel de la distribución
de los servicios de geriatría es nuestra gran rémora y es el aspecto donde sí que estamos por detrás de estos países. Tener servicios. Solo hay dos países que se encuentran en una situación peor que la nuestra, que es Portugal y Grecia, donde la especialidad de geriatría no se ha reconocido. No está Son reconocido. los dos únicos países europeos donde no está reconocida y digamos que forman parte de ese furgón de cola porque aunque tanto desde la Sociedad Portuguesa de Medicina Interna, que tiene un grupo de trabajo, le denominan núcleo de trabajo, núcleo de estudios de trabajo en geriatría, como de la Sociedad Griega de Medicina Interna, Sí. hay una voluntad de conseguir el reconocimiento de la sociedad, pero de momento no lo han conseguido. Pero, por ejemplo, los países escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia, Sí. tienen una implantación de la geriatría mucho mayor que La nosotros, nuestra. mucho más homogénea a través de todo el territorio nacional, y ese es nuestro gran hándicap y nuestra gran asignatura pendiente. Hablabas ahora de producción científica. En alguna de nuestras actividades aquí en la Fundación nos hemos esforzado cuando tratamos cualquier tema en tratar de dimensionar la producción española en ese aspecto concreto para que la población tenga un poco una idea de nuestra contribución con la de otros países. ¿Tienes alguna cifra porcentual de cuál es la contribución de la geriatría española a la producción científica universal, digamos? ¿Tienes una idea de qué porcentaje de lo que puede relacionarse con algo como Alzheimer o deterioro cognitivo o lo que sea produce España en comparación con otros países? Más o menos, yo diría que estamos sobre un 15-20% de la producción mundial en geriatría Mundial, mundial. Tengamos en cuenta que geriatras como el profesor Alfonso Cruzentov, es líder mundial en sarcopenia, ha publicado en Lancet, ha publicado en New England. sí, Es decir, tenemos auténticos referentes mundiales en campos específicos. sí, El, ah, la geriatría europea en este momento está a la vanguardia de la geriatría mundial, sí, junto con la geriatría canadiense. La geriatría de Estados Unidos ha tenido una merma importante. De hecho, en los últimos 3-4 años, tanto en JAMA como en la revista de la Sociedad Americana de Geriatría, han aparecido artículos de reflexión sobre el declive de la geriatría en estos países debido a que el hecho de que la práctica sea sobre todo privada sí, y el hecho de que nuestra herramienta sea la valoración geriátrica integral, que nos da una visión global del paciente, sí, pero consume tiempo, hace que muchos especialistas rechacen esta opción y sí. busquen otras opciones más rentables Bueno, económicamente. Situación que no sucede en los países del ámbito europeo, donde sí. los sistemas nacionales de salud no tienen estas discriminaciones por especialidad. Y eso lo que ha hecho es que la geriatría europea en general y la española en particular haya obtenido una pujanza mayor y esté liderando algunos de esos campos, gracias en parte a el alto nivel científico de algunas de las figuras que he Cuando mencionado. hablabas ahora de estas figuras, una proporción alta de esas figuras de la geriatría, digamos, de nación española, ¿está trabajando fuera o está la mayoría trabajando dentro? Es decir, mi pregunta sería, ¿qué proporción de talento geriátrico hay retornable a España en geriatras A ver, españoles de primer nivel trabajando fuera? afortunadamente tenemos geriatras de nivel trabajando fuera, pero el grueso está aquí. Sí que sería interesante Sí, que algún geriatra en concreto que está fuera retornara. sí, Por ejemplo, el profesor Román Romero Ortuño, que es catedrático de geriatría en el Trinity College de Dublín, es una de las figuras clave de esta geriatría española pujante. Sigue colaborando con los grupos españoles, pero sería interesante que volviera. El profesor Arturo Vilches, que estuvo muchos años en Manchester, tuvo una trayectoria muy importante en la Sociedad Británica de Geriatría, especialmente en los cuidados prequirúrgicos, lo que sí. los británicos llamaron el post-model, que era la valoración prequirúrgica de los pacientes de edad. Ahora mismo está en Doha liderando un Un equipo equipo. de valoración prequirúrgica y ese talento sería deseable que retornara, pero afortunadamente es un porcentaje bajo. Sí.
En el terreno de investigación que has mencionado antes, la sociedad como tal es el motor de una proporción alta de la actividad científica, o la sociedad delega eso más en los ciber y hace más una gestión profesional. Es decir, ¿es la Sociedad Española de Geriatría el motor primario de muchos proyectos de investigación? Eh, ¿O lo es más el mundo de los ciber y Voy, otros? voy a intentar ser lo menos subjetivo posible, pero como presidente Sí, tengo cierta subjetividad. sí, Creo que nuestros grupos de trabajo lideran buena parte de esa ciencia. Por ejemplo, mañana mismo tenemos una jornada de oncogeriatría que lidera el grupo de oncogeriatría, que ahora mismo está realizando un estudio multicéntrico a nivel nacional sobre sí, cáncer colorectal. Tenemos la revista española de geriatría y gerontología, que es la revista más importante del ámbito geriátrico, no solo en España, sino en el ámbito de habla hispana. Estamos a punto, llevamos indexados muchos años, estamos a punto de conseguir el ansiado factor de impacto que fácil. todavía nos daría una dimensión mayor. Y por otra parte, un porcentaje muy importante de los socios de la Española de Geriatría se encuentran participando como grupos clínicos asociados y como grupos básicos en algunos cibers, fundamentalmente Ciberfest, que es el ciber de envejecimiento y fragilidad. Fragilidad. Excelente. Si ahora tuvieras de alguna forma que resumir 10 mensajes, 10 mandamientos sobre las áreas que más te preocupan, pero muy especialmente dirigidas a los que somos mayores, a los beneficiarios, no solo a los profesionales, ¿cuáles serían tus 10 recomendaciones preventivas, digamos, que es el área? Pues el primer punto del decálogo sería envejecer no es sinónimo de enfermedad. De hecho, cada vez tenemos una expectativa de vida más alta, libre de enfermedad. Y en este momento, dos socios de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, como son el profesor Viña y la profesora Borrás, están promocionando sus libros en los que hablan de la longevidad y cómo llegar a edades extremas con buena calidad de vida. El segundo punto sería la recomendación de la actividad física como la mejor intervención y mucho mejor que cualquier fármaco para preservar nuestro estado de salud. El tercero, Entiendo, perdóname, sí, pues, entiendo que la actividad física incluso como sustituto de medicación, en algunas ocasiones incluso como incluso sustituto como de medicación, sí, a corto, medio y largo en largo. plazo. El tercer punto, el cribado y diagnóstico de fragilidad es esencial y eso es una de nuestras obsesiones porque pensamos que detectando y sobre todo practicando la intervención adecuada para revertir la fragilidad, vamos a mejorar la calidad de vida de los pacientes, vamos a disminuir la incidencia de discapacidad y dependencia, vamos a mejorar no solo el estado del paciente, sino también vamos a redundar positivamente en una reducción de costes para los sistemas sanitarios y sociales. El cuarto punto insiste en mejorar el estado nutricional de nuestras personas mayores. En muchas ocasiones, las personas mayores no tienen el consumo adecuado de proteínas y esto genera una merma importante de su estado muscular y como consecuencia un declinar funcional que es posible revertir a través de una intervención nutricional. Tenemos también, creo que ya vamos por el sexto o el quinto, si no me equivoco, el Sí, cuidado de la salud mental. La Lancet Commission publicó hace unos años unas recomendaciones y solo con 12 recomendaciones no farmacológicas podíamos reducir hasta un 40% el riesgo de aparición de demencia. Entre ellas se encuentra evitar el consumo de tabaco, el consumo excesivo de alcohol, la obesidad, mejorar en los años de formación, que no solo tienen por qué ser en edades jóvenes, sino cualquier edad de la vida, en la formación y en la actividad intelectual preserva la aparición de declinar cognitivo y también el abordaje y tratamiento de la depresión. Tenemos también un punto muy importante que es la prevención del aislamiento social y la soledad. Son síndromes geriátricos del ámbito social, pero que tienen una condición importante en la evolución clínica, cognitiva y afectiva de estos pacientes. El aislamiento social y la soledad se relacionan con tasas más elevadas de depresión y ansiedad ideas. y como consecuencia en muchas ocasiones también demencia. El otro punto importante es la valoración de la polifarmacia.
Como comentábamos antes, los fármacos prescritos adecuadamente son saludables y son importantes para las personas mayores, pero aquellos fármacos que no tienen una prescripción adecuada o que presentan unas interacciones importantes deben de ser revisados permanentemente porque incrementan la incidencia de síndromes geriátricos. Uno de los más frecuentes y al que se le da menos importancia, las caídas en las personas mayores, que muchas veces están vinculadas a los fármacos. Otro punto importante de este decálogo es que en muchas ocasiones el hospital no es el medio más adecuado para la persona mayor. En estos momentos, no solo la geriatría, sino también otras especialidades, abogamos por un tratamiento del paciente en su domicilio con la coordinación de las unidades de hospitalización domiciliaria o el tratamiento en ámbitos más amables como son los hospitales de media estancia. Y por último, la prevención debe ser una política de Estado y debe englobar a todos los síndromes geriátricos. No sé si me he dejado algún punto, porque igual me he despistado A un mí ya me poco. salen 10 Perfecto. y me parece que uno de los que nos habías comentado, creo que lo has tocado, pero no sé si parcialmente, es la salud oral, que Sí, os cierto. preocupa especialmente también. Sí. Sí, La salud oral es muy sí, importante para la nutrición de los pacientes, va en la línea de ese punto del decálogo que hemos sí. hablado de la nutrición, va en línea de la prevención de enfermedades infecciosas, porque una correcta salud oral dificulta la aparición de infecciones Sí, y sobre todo permite un mayor consumo proteico. Y la mayor parte de proteínas de nuestra dieta sí. necesitan ser masticadas y para eso requerimos una buena salud oral. Pues te decía antes que una de las líneas de trabajo esencial, la históricamente más importante de nuestra fundación, es la ética. eh, Tratamos siempre de ver la perspectiva de casi todos los asuntos de los que tratamos desde un plano de la ética y de la bioética. ¿Cuáles serían ahora mismo como presidente de tu sociedad tus preocupaciones mayores en este terreno? Fundamentalmente el cuidado de las personas mayores con demencia. Ajá, La buena parte de los geriatras acudimos habitualmente a la justicia como testigos o como peritos por casos de abusos económicos de las personas mayores con demencia, porque algún familiar, algún cuidador se ha acercado a un fedatario, se ha modificado un acta pública como justamente, es un testamento, o se ha procedido a una compraventa de un inmueble que ha beneficiado a un tercero, pero ha perjudicado la salud económica de estas personas mayores. Por lo tanto, las personas mayores con demencia y con otras causas de discapacidad, sí, dependencia, son altamente vulnerables a, llamémosle, estos desaprensivos y es uno de los elementos bioéticos más les importantes. preocupa más. En- Yo no sé si hay algo gordo que nos quieras transmitir y que a mí no se me ha ocurrido preguntarte. ¿Hay algún aspecto que te gustaría resaltar antes de que te formule la última pregunta? yo creo que más o menos Hemos hemos tocado tratado los temas los que principales. te... Pues mi última pregunta sería algo totalmente especulativo. Es, ¿cómo ves tú el mundo de la geriatría desde tu perspectiva con una cierta longitud? Es decir, a 10, 20 años. ¿Qué ves, qué piensas que va a ocurrir o qué te gustaría? A veces los deseos pueden no convertirse en realidad, pero Vamos, ¿cómo te gustaría ver la geriatría de tu posjubilación, digamos? sí, porque en 20 años espero estaría jubilado. Claro, A sí, ver, vamos a intentar ser realistas. sí, Entonces, partiendo del contexto actual, donde es cierto que no estamos lo suficientemente implantados en todo el territorio nacional, pero también es cierto que en este momento hay más oferta de plazas que demanda, es decir, estamos creciendo sí, de forma importante y sí que estamos lentamente, pero aumentando esa implantación. Veo en 10, 20 años una geriatría sólida, influyente, que se ha expandido a todo el territorio nacional, accesible a las personas mayores y
colaborativa con las distintas instituciones públicas para el desarrollo de políticas de prevención, de salud, de promoción de la salud en las personas mayores. Por supuesto, también el abordaje de las patologías y síndromes geriátricos más prevalentes. Y veo un gran desarrollo científico, veo promociones potentes, jóvenes, que están empezando a destacar, y creo que en esos 10-20 años van a ser referentes y van a tomar el testigo de los que estamos actualmente. Pues yo creo que hemos dado una revisión a la situación de una especialidad en la que un grupo de población muy importante, por lo menos, tenemos mucha esperanza y yo creo que hemos ganado mucha calidad de vida gracias a vosotros. Alguien decía alguna vez con relación al cuidado de otros especialistas a las personas mayores, un geriatra se definía a sí mismo como no es solo es que cuido al paciente mayor, es que haciéndolo me lo paso muy bien y me gusta mucho. Es que me gustan los mayores. No solo que los cuido porque tengo que hacerlo, los cuido porque me gusta y me apetece trabajar en ese grupo de población. Así es. Pues por Ah, nuestra parte, no me queda más que darte las gracias. Esta entrevista la prepararemos para ser publicada en la revista de nuestra fundación, EIDON, y yo creo que en breve tendremos ya preparado el material que estoy seguro que va a ser leído y seguido por muchísima gente. Somos muchos los que estamos interesados en lo que hacéis cada día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Gracias.